Buenas noches, Danita, ¿cómo estás? Bien, Dios te bendiga. eh, buenas noches, Danita, te bendiga. ¿Cómo ¿Cómo te fue estás? hoy? Bien. Estás contenta, ¿verdad? ¿Estás contenta en el colegio? Bueno, cada esfuerzo que tú hagas se va a ver en el futuro, ¿verdad? Cada esfuerzo, cada dedicación tiene una recompensa, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Bueno, en esta noche queremos hablar un tema muy importante, ya que pues en el ámbito pues de convocación que estás dando en tu colegio, eh, nos pidieron que te habláramos pues de un tema muy importante que acerca de la pureza y la sexualidad, ¿verdad? Esto es algo muy importante porque como joven en esta nueva etapa que entras en estos momentos, es necesario que conozcas y que más de la voz de tus padres y del consejo cristiano y sobre todo basado en la palabra de Dios, es importante que conozcas acerca de este tema, ¿verdad? La sexualidad fue creada por Dios, fue creada por nuestro Señor para ser compartido en pareja, en el matrimonio, en el lecho del hogar, entre un hombre y una mujer que se unen para con, consumar el pacto que ante los ojos de Dios se perpetúa y es un tipo de lo que Cristo quiere con su iglesia. Entonces, la unión del hombre y la unión de la mujer, que en este caso vendría a ser su iglesia, es esa unión perpetua que no se puede dividir. Por eso, al hablar de sexualidad, hablamos de que es eh, algo que debe permanecer para siempre. Entonces, es muy responsable ese momento, el cual debe ser dedicado solamente para compartirlo en el momento en que tengamos nuestra pareja que Dios nos las ha entregado y con la cual vamos a compartir el resto de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta esto. Eh, nosotros, eh, además de eso, queremos recomendarte algo que es un tema muy importante que es la pureza. Y por eso queremos hacerte un poquito más de énfasis en este tema. Cuando nosotros hablamos de este principio, que es muy importante y como cristianos debemos tener en cuenta que para poder agradar a Dios debemos practicar siempre una vida de pureza y guardar eh, tu cuerpo para ese momento, el cual vas a compartir con tu pareja, ¿verdad? Y, y debemos ser santos y apartados del mal. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 16 que porque escrito está, sed santos, así como Dios es santo, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos agradar a Dios si nuestra vida no está llena de esa pureza y de esa santidad, no nos podemos acercar a Dios. Si nosotros tenemos una vida irresponsable, impura, promiscua, nosotros no podemos agradar a Dios, porque escrito está, así como lo dice la palabra de Dios. Y es por eso que en esta noche queremos recordarte un ejemplo muy importante que está en la palabra de Dios. Está el ejemplo de José. José fue un varón el cual estaba lleno de cualidades entre las cuales estaba la santidad y la cual se resalta y la cual se resalta su pureza más que todo. Después de que José fue comprado por el jefe de la guardia de la cárcel, José fue tentado por la esposa de, eh, de Potifar. ¿Ya? Potifar eh, era el jefe de la guardia de la cárcel y él colocó en las manos de José toda su casa, es decir, todos sus bienes estaban administrados por José, incluyendo la de cuidar y velar por su esposa. Entonces, tal era la confianza que Potifar tenía en José, que era un hombre que había demostrado ser intachable, que Potifar confió la vida no tanto de sus bienes, sino la vida de su esposa y su familia. Entonces, este ejemplo de José eh, es muy importante porque aquí vamos a ver las características de por qué
fue importante esa decisión de mantenerse en, eh, en santidad y sobre todo apartado de la tentación y mantener su pureza. Entonces, ¿por qué decimos que esta tentación fue muy fuerte? En primer lugar, la tentación, la fuente de si miramos en primer lugar la fuente de la tentación, sin duda alguna la esposa de Potifar pues tenía cierto rango en la casa. José, la esposa era muy hermosa y tenía un alto rango en la sociedad y él como esclavo debía obedecer. Entonces, en segundo lugar tenemos que la tentación era apremiante. ¿Por qué? Porque José era un joven como cualquiera, así como ustedes están ahorita en la adolescencia, él era un joven apuesto, lleno de vigor, lleno de energía y sobre todo con las hormonas puestas a punto. Entonces, él tenía la capacidad y las herramientas para poder hacerlo, ¿verdad? En tercer lugar, vemos la insistencia. La señora de Potifar, pues, insistía muy a menudo en que estuviera con él en el lecho de su esposo, que estaba guardado para su esposo. Sin embargo, él se mantenía al margen y se negaba pues a tener o a consumar esa tentación que se le presentaba. Entonces, ¿qué es lo más difícil que vemos? En que esto se repetía, se repetía, se repetía la tentación una y otra vez. El enemigo tiene todo el tiempo del mundo esperando a que caigamos en esa tentación, a que logremos dañar nuestra pureza, ¿verdad? Porque a él le interesa eso, a él le interesa que nosotros caigamos para que él pueda ir donde nuestro Dios y el acusarnos, ¿verdad? Acusarnos a nosotros de todo lo que nosotros hacemos. Él va allá porque Él es el acusador. Entonces, Él quiere que nosotros caigamos en tentación para poder acusarnos, ¿verdad? Entonces, en cuarto lugar, vemos la racionalidad del pecado. Esto es algo que también sucedió en el huerto del Edén y recordamos cuando la serpiente le propuso a Eva y le propuso que racionalizara esa orden de Dios y le dijo que no iba a morir, ¿verdad? Entonces eso le colocó el pecado de tal forma que el pecado se veía agradable y se veía que no, le hizo parecer que no estaba haciendo nada malo. Entonces hay que tener cuidado con eso porque José fue confrontado y él estaba en una condición que estaba lejos de su casa, estaba en el exilio, era esclavo, eh, le estaban dando una orden, como esclavo tenía que cumplirla. El papá estaba lejos, no sabía, el papá ni se iba a enterar de lo que él había hecho y nadie más lo iba a saber, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no vivir ese momento de placer? Sin embargo, él se mantuvo firme en su decisión de mantener su pureza y su integridad. Entonces, la respuesta de José a la tentación evidencia en qué nivel espiritual estaba y cuál era la marca de pureza que él demostraba en su ámbito y en sus decisiones. Dice Génesis 39, del 8 al 9, que él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, le decía la esposa de Potifar. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Dijo él. Entonces él no quiso. José sabía que estaba cometiendo un pecado en contra de Potifar y en contra de Dios, en contra de la esposa, ¿verdad? Entonces, él lo que le ayudó realmente a decidir no caer en el pecado fue que sabía que Dios estaba presente en su vida y que Dios conocía y miraba todo lo que él hacía. Porque Dios conoce, Dana, todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Para Él no hay nada oculto. Entonces, todo lo que tú hagas en la vida, Él lo va a saber. Es el primero que lo va a saber. ¿Ya? Aunque tú hagas las cosas y las ocultes al mundo, Dios siempre va a tener
presente cada cosa que nosotros hacemos y algún día daremos cuenta de todas esas acciones que eh, nosotros hagamos. Entonces la invitación en este día es que tú, Danita, y todas las generaciones que está formando el Colegio BIS deben ser parte de esa generación de José. Esta generación que Dios quiere levantar, la cual está marcada por la sangre de Cristo y que debe manifestarse en su diario vivir, así como José vivió esa pureza extrema, también nuestros hijos y tú debes también manifestar esa pureza extrema. Y esta generación debe ser consciente de que no debe perder su pureza y que no debe pecar. Una generación que debe estar atemorizada por pecar contra Dios y de estar apartada de su presencia. ¿Viste, Danita? Entonces, Danita, y otro consejo que te vamos a dar como padres es que en el colegio, en la calle, cuando crezcas, estés en la universidad, tú te puedes lograr enfrentar a cualquier situación como te decía tu papá, ¿ya? Van a haber casos, así como se le presentó un día la serpiente a Eva, ¿ya? Y hizo que cayera en pecado y cayera en desobediencia ante Dios, ¿ya? Y disfrazó todo, como decía papá, también a nosotros actualmente, Él se nos presenta de forma de tal manera que veamos las cosas diferentes, como un día soleado en la playa, vamos a ir a playa, y no nos vamos para la iglesia, un ejemplo. Y ahí nos vamos enfriando y ahí vamos dejando de ir a la iglesia, de asistir, ¿ya? Es un ejemplo que te doy. En tu caso, el tema que estamos hablando, se presentarán cualquier clase, ¿ya? De propuestas, cualquier clase de situaciones, ya sea en cualquier ámbito, ya tú sabes, nosotros te hemos formado en los caminos del Señor, te hemos formado con valores, con principios, encaminados en qué? En Jesús, ¿verdad? Entonces, de todos modos, queremos recordarte que siempre estaremos ahí como papá, que cualquier duda que tú tengas, siempre tendrás nuestro apoyo para nosotros poder guiarte, ¿ya? Porque sabemos que el día a día no es fácil y mucho menos con las compañías, con las personas, ¿ya? Uno encontrará cualquier personalidad del mundo, pero cuando tus bases están sedimentadas en la piedra angular que es Jesús, esa casa que tú construiste, que han construido tus padres, jamás, jamás se caerá, ¿ya? Entonces, hija, adelante, ¿ya? Siempre vamos a estar ahí, Jesús siempre va a estar agarrado de tu mano para llevarte, vas a tener la relación del Espíritu Santo, ¿viste, mi amor? Entonces, queramos decirte eso, dejarte eso como enseñanza como papás. ¿No? que estén bien. Te queremos.